Muy buenos días. Uno de los temas que han sido más comentados a nivel internacional durante las últimas semanas es la tensión creciente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Seguramente usted ya escuchó que Corea del Norte se declaró en estado de guerra, o sea, prácticamente amenazando a Corea del Sur con un ataque inminente. El día de hoy en Ángulo de Análisis vamos a titular esta exposición Tambores de Guerra, y es que vamos a hablar acerca de la posibilidad de que se diera una guerra entre estas dos naciones. Bueno, para poder entender un poco lo que es el conflicto, si es que usted no está familiarizado con el tema, vamos a hablar de los mundos tan diferentes que son estas dos Coreas. Porque a pesar de ser países vecinos y a pesar de haber sido un solo país en años pasados, sus diferencias son extremas. Mire, le cuento que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, la península coreana fue separada en dos regiones. La del norte, que es la Corea del Norte comunista, y la del sur, que se adoptó el sistema económico capitalista. La Corea del Norte fue ocupada por tropas soviéticas después de la Guerra Mundial y la del Sur estuvo bajo el control de los Estados Unidos. Los resultados fueron realmente abismales entre una que fue comunista y otra que fue capitalista. Corea del Norte actualmente tiene un Producto Interno Bruto de $1,000. A lo mejor usted puede decir, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente es la producción que hacen por cada ciudadano en lo que se refiere en el término del tamaño de la economía. Y usted dirá, bueno, son términos complejos. Bueno, déjeme ponérselo así de sencillo. Mientras en Corea del Norte el PIB per cápita es de $1,000, en Corea del Sur es de $19,400. Digamos que para hablar en cristiano, la economía de Corea del Sur es 19 o 20 veces más poderosa que la de Corea del Norte. Uno de los aspectos donde se nota el progreso de Corea del Sur es en la esperanza de vida de hombres y mujeres. Mire, por el derecho a los accesos a servicios de salud, cómo se nutren los niños, etc. En Corea del Norte, la esperanza de vida de hombres es de 60 años, mientras que desde las mujeres 66 años. En el caso de Corea del Sur, los hombres viven en promedio 71.8 años, casi 72, y las mujeres 79 años. Otro ejemplo interesante que nos muestra por qué Corea del Sur es mucho mejor país para vivir que Corea del Norte es la mortalidad infantil por cada 1,000 habitantes. Estamos hablando de entre 0 y 1 año. En el caso de Corea del Norte, por cada 1,000 niños de 0 a 1 año mueren 45. En el caso de Corea del Sur, apenas si mueren 5. Un ejemplo también abismal son los estudiantes universitarios que actualmente hay en ese país. Corea del Norte tiene apenas 390,000 estudiantes, mientras que Corea del Sur tiene 1,469,000. Por eso es que vamos entendiendo que la economía de Corea del Sur le funcionó mucho mejor al capitalismo que a Corea del Norte el comunismo. Empezaron en las mismas condiciones, pero Corea del Sur se convirtió en una de las 10 economías más poderosas del planeta, mientras que Corea del Norte es un país en general pobre. Ahora, para entender cómo es que llegan a esta situación de conflicto, tendremos que hablar de algunos hechos recientes. Históricamente han friccionado mucho, por lo mismo de lo que son sus sistemas económicos. Pero diríamos que del 2010 para acá se han puesto las cosas muy tensas. Por ejemplo, el 27 de enero se registraron un intercambio de disparos de artillería cerca de la frontera del mar, que hay entre ellos dos. El 26 de marzo se dio el hundimiento de un buque de guerra surcoreano cerca de la frontera. Murieron 46 marinos. El 20 de mayo, o sea, pocas semanas después, una investigación internacional auspiciada por Corea del Sur determinó que el hundimiento se debió a un torpedo lanzado por un submarino norcoreano. El 24 de mayo, Corea del Sur anunció la suspensión del comercio con Corea del Norte y exigió disculpas, y le declaró incluso su principal enemigo. En este caso, el 25 de mayo, un día posterior, Corea del Norte rompió totalmente relaciones con Corea del Sur y amenazó incluso con medidas militares. Ya para el 30 de noviembre de ese mismo año, Corea del Norte habló de que poseía una planta de enriquecimiento de uranio.
Hagamos un paréntesis. Ya en otra exposición le podré hablar un poco más del aspecto científico, pero el uranio es el material muy difícil de obtener con el cual se fabrican lo que vienen siendo las bombas atómicas. Por eso fue tan importante la amenaza de Corea del Norte de que ya tenían en este caso una planta de enriquecimiento de uranio. En el 2011, el 17 de junio, el ejército surcoreano desplegó misiles tierra, capaces de alcanzar a Corea del Norte, mientras que para el 22 de julio ambos países acordaron en Bali renegociar. Otra vez, volver a negociar, sentarse a la mesa sobre el programa nuclear norcoreano. El problema es que el 17 de diciembre muere Kim Jong-il, el dictador de Corea del Norte, y le sucede entonces su hijo menor, Kim Jong, de apenas 27 años. Aquí déjeme crear otro paréntesis. La cultura de Corea del Norte, y básicamente lo que son las Coreas, se ve muy mal que existan políticos tan jóvenes en puestos tan importantes. A pesar de ser hijo del dictador, no es fácil para el ejército aceptar a alguien tan inexperimentado y que ni siquiera tiene carrera militar. Es importante que usted tome en cuenta esto por lo que le voy a explicar más adelante. Pero antes déjeme concluir un poco lo que son las fechas. El 12 de diciembre del 2012, Corea del Norte lanzó con éxito un cohete de largo alcance, esto ya con el más reciente dictador. El 12 de febrero de este año, Corea del Norte realizó su tercera prueba nuclear y el 5 de marzo amenazó a Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo. Amenazar a Estados Unidos de que los cohetes iban a llegar incluso a su propio país. El 11 de marzo, Corea del Norte declara completamente nulo este caso armisticio, o sea el proceso de paz, y se prepara para una guerra inminente, dice, no solo contra Corea del Sur, sino con Estados Unidos. ¿Pueden alcanzar las armas atómicas de un país tan lejano como Corea del Norte a Estados Unidos? Sí, teóricamente sí, pero no sabemos si tengan esa tecnología. Por eso aquí viene el planteamiento principal del ángulo de análisis. Posibilidades de una guerra, ¿las hay o no? Miren, muchos expertos consideran que estas amenazas de Corea del Norte realmente están respondiendo a un deseo de llegar a un tratado de paz con Estados Unidos, jalar a Estados Unidos a la mesa de negociación y no con Corea del Sur, por términos económicos, por términos políticos. Las amenazas se dirigen a conseguir que Corea del Norte esté en el centro del radar de la Casa Blanca, que como política intenta ignorar a Corea del Norte. Es una forma de llamar su atención y de obligar a Estados Unidos a entrar al conflicto, pero no a las armas, sino solo a la negociación política y comercial. De acuerdo con estudios del Centro de No Proliferación de Armas, el misil norcoreano de mayor alcance es el Musudan, y este no lograría llegar ni siquiera a Estados Unidos, apenas si llegaría a la India, pero eso sí, los misiles sí podrían llegar a Corea del Sur. Otra posibilidad es que Kim Jong-un tiene que estar haciendo este tipo de estrategias para fortalecerse hacia adentro de su país, donde el propio ejército de repente pudiera estar a lo mejor no muy seguro de que sea tan fuerte líder como lo fue en su momento su padre. Además, él tiene que de alguna forma aparentar fuerza y que puede atacar a Estados Unidos si él empieza a ver una debilidad en la propia dictadura que ha venido trayendo su familia. Jong-un quiere dejar claro que él es parte de la dinastía Kim y que sigue siendo un eslabón fuerte, tan fuerte como su padre y tan fuerte como su abuelo, que en algún momento gobernaron a Corea del Norte. Las últimas amenazas realmente en este momento yo le diría que no nos conducen a un panorama de guerra. No creo que se dé, ya que los líderes de Corea del Norte saben que un ataque nuclear a Corea del Sur sería un suicidio y poco práctico estrategia para poder alcanzar o lograr cualquier cosa. La respuesta de Estados Unidos sería muy fuerte porque Estados Unidos es un aliado natural de Corea del Sur y Corea del Sur es una economía tan grande en el mundo que tendría en este caso el respaldo de la gran parte de países del mundo. Aún así, las amenazas no pueden ser subestimadas y deben ser consideradas potenciales. Y por supuesto que se podría dar el caso de un enfrentamiento, ya sea por tierra o por mar. Por eso es que el tema no es de subestimar. En el caso de los aliados, no lo dude, Estados Unidos va a entrar al conflicto si Corea del Norte sigue y en este caso toma las armas. Y se lo explico por qué.
porque Estados Unidos tiene intereses muy fuertes en esa zona. Hay más de 28,000 militares estadounidenses en servicio en Corea del Sur, otros 40,000 en Japón y una gran base militar en Guam, un territorio estadounidense en Filipinas. Estados Unidos también está obligado por un pacto que existe desde hace años a defender a Japón en caso de que fuera también atacado por Corea del Norte. De tal manera que yo le diría, en concreto, no creo que se desate una guerra. Me parece que es una estrategia más bien de Corea del Norte para jalar a Estados Unidos. Pero con los dictadores uno nunca sabe, así que los tambores de guerra están sonando. Le agradezco su atención. Mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco.